Buenos días, muchas gracias por... Yo quiero agradecer a CEAPA que me haya invitado a estar aquí, a compartir un ratito de conversación y ojalá pueda servir para reflexionar un poquito sobre este tema que a mí pues me apasiona, pero sobre todo me preocupa y me ocupa. Bueno, voy a comenzar con algo que utilizo mucho. Este mapa me lo llevo por muchos lugares cuando voy a hacer una charla, porque me ayuda a mostrar eso que son las cartografías, que son como unos mapas mentales que tenemos, que hemos ido creando y que nos sirven para interpretar cómo es el territorio. Pero una cartografía no es el territorio, un mapa no es el territorio. Y pongo este mapa porque, como está un poco deformado, me ayuda a explicar la idea esta de que a menudo pensamos que el mapa es el territorio y cuando nos fiamos tanto del mapa, pues al final nos equivocamos. Y con algunas personas ocurre eso, que cuando aparecen en nosotros y nosotras se nos despliega una cartografía. Es una cartografía que nos hace, de alguna manera, interpretar quiénes son, cuál va a ser su desarrollo, cuáles son sus intereses, sus necesidades, etcétera. Pongo ahí 3 ejemplos que pueden ayudar a entender qué es esto de la cartografía, ¿no? Que es todo eso que se despliega que nos ayuda, supuestamente, a interpretar quién tenemos delante. Esas cartografías, pues por ejemplo, pueden ayudarnos a pensar cuál es el desarrollo que va a tener, por ejemplo, este chico o esa chica en la escuela. Y si somos honestos, cuando pensamos cuál es el desarrollo, cuál es el recorrido que va a tener en la escuela, pues seguramente pensemos que ese recorrido va a estar en gran medida cercenado. Entonces, para mí lo necesario sería pensar cómo la escuela puede contribuir a trascender esos desequilibrios sociales que ocurren entre determinadas poblaciones. Y para eso hay que aprender. Y básicamente, hablar de educación inclusiva se trata de esto, de aprender siempre y de estar continuamente aprendiendo. Entonces, las escuelas, por mucho que hablemos de DUA, que parece que ahora es la palabra mágica que lo arregla todo, por mucho que ahora hablemos de lo que queramos hablar, de lo que se trata es de cómo las escuelas se convierten en espacios en los que la gente aprende continuamente. Bueno, y sobre esto es lo que voy a intentar trabajar. Bueno, traigo un esquema básico y bobo. Porque esta pregunta, por ejemplo, ¿qué es eso de la educación inclusiva? Pues seguramente cualquiera dirá, pues ya no estamos para que nos cuente ahora qué es la educación inclusiva. Pero no lo quiero contar yo. Yo he ido aprendiendo a lo largo de por los años que llevo investigando, he ido aprendiendo mucho al escuchar particularmente a familias. ¿Vale? Yo decía que agradecía mucho a CEAPA que me hubiera invitado porque me hace una particular ilusión y para mí es un honor estar aquí porque me sigo situando, si hay que situarse en algún sector de la comunidad educativa, donde más me sigo situando es en el de familia. Y ha sido en mi desarrollo como familia, después contaré algo, que yo he ido aprendiendo cuál es o por dónde podría ir la educación en nuestro estado. Bueno, y decía que he aprendido mucho de familias, pero también he aprendido particularmente en los últimos años de estudiantes. Durante la pandemia hicimos unos encuentros online durante el confinamiento en el que estuvimos hablando, lo llamamos conversaciones sobre la escuela inclusiva y estuvimos hablando pues un montón de gente para pensar
cómo era el sistema educativo, cómo estaba el sistema educativo y qué podríamos nosotros aportar a esa elaboración de la ley que se estaba haciendo. Y en esas conversaciones pues estuvieron hablando primero familias, después estudiantes, después profesorado, después fueron varias sesiones hasta llegar a los representantes políticos de los portavoces de los grupos políticos mayoritarios en el Parlamento en la mesa de educación. Bueno, entre todas las conversaciones, para mí la que fue brillante, la más brillante, fue la de estudiantes. Y traigo un testimonio de un niño, Marcos, que a mí me marcó en aquel momento y que me lo he llevado prácticamente a todos los sitios donde he estado desde entonces. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo es tu escuela? ¿Cómo es tu escuela, Marcos? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Por qué está Para mí bien? es buena. Para mí es buena. Pero Para ti es buena. para mi hermano no tanto. ¿Para tu hermana no tanto? ¿Por qué? Porque se siente sola en el patio. ¿Tu hermana se siente sola en el patio? Está sola. ¿Estás sola? Siempre. ¿Siempre estás sola? Sí. ¿Y cómo lo ves tú eso? Mal. Mal. ¿Y por qué crees que ella está sola? No sé. ¿Y cómo se podría arreglar eso, Marcos? ¿Qué se te ocurre? Hablando con los de su clase. Hablando con los de su clase. Y hablando con los de su clase, ¿y qué le podríamos decir a los de su clase? Que se junten con ella. ¿Y por qué crees que no se juntan con ella? Porque tiene autismo. ¿Y por eso crees que no se juntan con ella? Y tú antes decías, Marcos, que para ti sí era buena la escuela. ¿Por qué es buena para ti? Porque a mí me mandan cosas, estoy con mis amigos, se juntan conmigo. Sí. O sea, que a ti te mandan tareas. Tú te juntas con tus amigos. ¿Y eso tú ves que no pasa con tu hermana? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Marcos, porque nos ha ayudado mucho a entender cómo es tu escuela. Gracias, Marcos. De nada. De nada. Bueno, me llevo este testimonio tan cortito, que son 2 minutitos de un niño hablando de su experiencia, porque puede servir, a mí me sirve mucho, para entender de qué va eso de la educación inclusiva y a qué responde. O sea, la educación inclusiva no es un antojo de un grupo de investigadores, no es un antojo de una madre, no es un antojo de un grupo político. Trata de responder a lo que Marcos dice. Comienza Marcos su testimonio diciendo: para mí, yo le pregunto cómo es su escuela y dice: para mí es buena y para mi hermana no tanto. O sea que una misma escuela alberga experiencias radicalmente diferentes y experiencias radicalmente diferentes porque se están haciendo cosas diferentes en diferentes personas. Y yo le pregunto: ¿y por qué para tu hermana no? Y él dice: porque se siente sola en el patio. Y entonces yo lo que hago es devolverle su expresión, hacerle como un espejo, y le digo: ¿se siente sola en el patio? Y entonces piensa y borra lo que acaba de decir. Y dice: está sola en el patio. Y entonces yo le vuelvo a preguntar: ¿estás sola en el patio?
y vuelve a borrar y dice, siempre. Y eso es lo que él está viviendo de su hermana. Lo que al principio era que se sentía, no, ya no es que se siente, es que está siempre sola. Esa es la experiencia que tiene su hermana. Pero a Marcos le pasa una cosa, es que tiene la virtud de que tiene las dos experiencias. Me ha contado cómo es la exclusión en la escuela, me la ha contado con su hermana. Pero también me ha dicho que para él es buena, y entonces me puede contar qué es la inclusión. Y entonces le pregunto, oye, ¿y por qué para ti sí es buena? Y dice, porque a mí me mandan cosas, estoy con mis amigos, se juntan conmigo. Y es la definición que hace la UNESCO de qué es la educación inclusiva. Dice, para mí me mandan cosas, estábamos en la pandemia y lo que estaba diciendo es que a su hermana había dejado de ser interés de la escuela lo que aprendiese o no aprendiese. Dice, a él sí que a la escuela le seguía interesando que él continuase aprendiendo. Entonces eso es lo de, a mí me mandan cosas. Dice, estoy con mis amigos y eso se llama presencia. Se llama presencia. Yo estoy con mis amigos. Hay muchos niños y niñas que todavía no están, que ahora mismo no están con sus amigos y amigas. Y además no solo es que estoy, sino que también se juntan conmigo. Es decir, que quieren estar conmigo. Luego, la inclusión, en las palabras de Marcos, tiene que ver con eliminar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, también de su hermana. Y lo dice un niño de primaria. O sea que en realidad hay un gran saber desconocido en la comunidad que está por explorar y está por explotar. La UNESCO añade una idea que es la equidad, que me la explicó muy bien, mucho mejor que la UNESCO, un chico en Santiago de Chile, en un encuentro participativo en el que estuvimos construyendo también a partir de sus experiencias en la escuela. Y él cuenta, después de haber estado trabajando con un grupo, reflexionando sobre sus experiencias, hacen una exposición en asamblea y dice, nos hemos dado cuenta de que Periquito necesita más atención que el resto. Dice, pero no porque sea diferente, sino justamente porque es igual que todos. Qué gran explicación de qué es la equidad, ¿no? Es que en realidad estaba diciendo, interesa el aprendizaje de él, tanto como el del resto. Entonces, no es porque es diferente, sino justamente porque todos tenemos el derecho a ser valorados y a que se considere nuestra vida de igual importancia. Hace un par de años escribí con Gerardo Echeita y Jesús Soldevila, escribimos un capítulo en un libro que se titulaba algo así como Mi vida escolar es prescindible. Mi vida escolar es prescindible. Y abordaba en parte algo que había ocurrido en la pandemia, es que igual que había vidas que fueron prescindibles, tanto que ni siquiera se llevaron a hospitales con el COVID, pues también ha habido vidas escolares que fueron absolutamente prescindibles en la pandemia. Pero eso ocurrió en la pandemia y continúa ocurriendo en las escuelas todos los días hasta hoy. Bueno, me enrollo mucho. Continúo con qué es eso de la inclusión. Y aquí utilizo las palabras de Bell Hooks, que dice que hay que trabajar contra los mecanismos de silenciamiento que existen en las escuelas para que puedan oírse las voces acalladas como una afirmación de la lucha. Y esto no se soluciona solo con el DUA. O sea, el silenciamiento al que se ven sometidos muchos niños y niñas históricamente, y no estoy hablando solo de eso que hemos llamado discapacidad, sino que estoy hablando, por ejemplo, de cómo soluciona el DUA la situación que vive la población gitana en las escuelas. ¿Cómo lo soluciona?
¿Cómo se soluciona la situación que vive el alumnado inmigrante en las escuelas? ¿Cómo se soluciona? ¿Es solo una cuestión de aplicar cierta lógica? ¿Solo? Bueno, y antes, María José, con todo el cariño. Eso de que todo es interpretable en una ley, no todo es interpretable en una ley. Si, por ejemplo, la ley hubiera dicho no se pueden hacer dictámenes de escolarización excluyentes, pues entonces los orientadores escolares no pueden firmar un dictamen de escolarización excluyente. Y la ley sí lo permite. De la misma manera, por supuesto, tú no eres la responsable de la ley, ¿eh? Ahora, lo que sí que estoy es rebatiendo esta lógica de que todo es interpretable. Hombre, a ver, las leyes son interpretables, eso es evidente. Ahora, hay cosas que dejan la puerta abierta o que la cierran. Y el Ministerio ha dejado muchas puertas abiertas en esta última ley. Y ha dejado puertas abiertas para que todo quede una de dos, o en el tejado de la familia o en el tejado de las escuelas. O en el tejado de las administraciones de las comunidades. Pero es que un derecho humano fundamental, como es el derecho humano a la educación inclusiva, es un derecho humano fundamental. O sea, no estamos hablando de un derecho menor. Estamos hablando, además, de un derecho humano, primero. Y después, fundamental. Fundamental significa que otros derechos humanos dependen de ese derecho humano. Entonces, si se está vulnerando un derecho humano fundamental que es a la educación inclusiva, es decir, que tú te eduques con la gente de tu barrio, de tu bloque, si eso se vulnera, pues se está vulnerando otros derechos. Porque antes, por ejemplo, decía, la cultura inclusiva no depende exclusivamente de la escuela. Claro, pero si te han echado de tu escuela y te has tenido que ir a una escuela de educación especial en otro barrio, pues entonces, ¿de quién depende eso? ¿Dónde están los amigos? ¿Quién viene a tu cumpleaños? ¿Dónde está después tu posibilidad de encontrar redes que te ayuden también a encontrar trabajo, a encontrar ocio, a encontrar... ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde esperamos que va a ocurrir que aprendamos a convivir juntos si no es en la escuela? ¿En una empresa? ¿Esperamos que sean las empresas las que nos enseñen, las que nos ayuden a convivir juntos? A comprender que los seres humanos somos como somos y no como nos dé la gana ser, o no del todo. Bueno, ahí se me ha olvidado la diapositiva. En el año 2008, España firma, con la firma de todos los partidos políticos del arco parlamentario, todos los partidos políticos firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el último instrumento de derechos humanos que ha firmado, que ha hecho la humanidad. Ahí, una de las cosas que se instituye es la educación inclusiva como derecho humano, ¿vale? Dice, el derecho humano a la educación, que estaba instituido ya, pues a partir de ahora es el derecho humano a la educación inclusiva, es decir, en las escuelas comunes, no en las escuelas especiales y no en las aulas especiales. ¿Por qué? Porque son ambientes segregados que impiden la relación entre nosotros, entre seres humanos. Cuando se firma eso, España se compromete a ir reduciendo. En realidad no se compromete a eso. Se compromete en 2008 a eliminar la segregación en la escuela. ¿Qué es lo que ha ocurrido? He tomado desde el año 2008 hasta el 2018, 10 años después, bueno, de 2009 a 2019, 10 años después, digo, a ver qué es lo que ha pasado, ¿Qué es lo que ha pasado? Porque se suponía que íbamos a reducir los centros de educación especial y las aulas de educación especial. Y en ese tiempo, por supuesto después lo que ha ocurrido no tiene nombre, pero en ese tiempo se han reducido 5 centros de educación especial en todo el Estado, lo que significa una reducción del 1%. Ahora se están abriendo centros de educación especial, ahora. Y se han incrementado 872 aulas específicas. En Andalucía, por ejemplo, se pone un cartelón grande
en el centro en el que se está abriendo una nueva aula específica para decir por la inclusión. Por la inclusión. En nombre de la inclusión se están abriendo aulas específicas. Y es algo increíble. Es algo increíble. Bueno. Entonces casi hemos duplicado la aula específica. El año pasado, en el último curso, ha habido un incremento del 4,2% de alumnado etiquetado. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues si queréis os lo digo en plata. Esto es del 15 de abril de esta semana. Una niña de 6 años, y la Junta la obliga a abandonar el colegio. La Junta de Castilla y León. Y le dice, le ofrece, mira la expresión, esto, palabras textuales del periódico. Dice, le ofrece a Laura, su madre, o sea, le regala a Laura, su madre, que pueda estar 3 días en el centro de educación especial y 2 días que venga de excursión al centro ordinario. Bueno, y ahora dicho esto, os voy a contar una anécdota que me pasa a mí en la sede de la ONU en 2019. Estoy yo aquí y aquí está Thomas Hegit, que esta persona que tenéis ahí delante, que es el profesor de Harvard. Él ha hecho uno de los metaanálisis más potentes que se han hecho en el mundo. Un metaanálisis es una investigación de investigaciones. Coge 280 estudios de 25 países, cuenta los resultados de, digamos, ha hecho ha puesto blanco sobre negro, negro sobre blanco, no sé cómo se dice, ha puesto la evidencia sobre el valor de la educación inclusiva frente a la educación segregada. Cuando termina, la lee, entonces mira al público y dice, la gente todavía debate si la inclusión es lo correcto para los niños. Mira y dice fuerte, paren ya el debate, paren ya el debate. La evidencia es clara y es internacional. Eso está grabado, yo lo tenía aquí al lado, pero eso está grabado, o sea que no me lo estoy inventando. Paren ya el debate, que no hay debate de esto. O sea, el debate, bueno, sí, hay debate. Había debate también por las vacunas del COVID y hay debate sobre muchas cosas. El otro día escuché a Imanol Arias diciendo que no le iban a implantar un chip en la cabeza por la Agenda 2030. Debate hay de todo, ¿no? Pero este debate tiene que acabar ya. El debate debería ser cómo lo hacemos. Y entonces ahora vamos a pensar un poco cómo lo hacemos. Y recuperando esta idea de Galeano que dicen que estamos hechos, que el mundo está hecho de átomos, dice, pero ¿qué va? En realidad estamos hechos de historias, ¿no? Bueno, pues yo tiro de esa idea de que estamos hechos de historias, que en realidad somos historias, tiro de esa idea y utilizando las palabras de Melich, dice, somos el relato que nos contamos y que nos cuentan, un relato inacabado, que no puede terminarse, que solo termina con la muerte, dice Melich. Entonces, una de las cosas que he ido haciendo en los últimos años ha sido ir recuperando relatos, recuperando historias, ¿no? Historias que parten inicialmente de mi propia familia. Os presento a mi hermano Rafa. Rafa, en su trayectoria escolar, en la secundaria obligatoria, cuando estaba cerca de terminar, el centro dice, pues se acabó lo que se daba y te tienes que ir a un centro de educación especial. La familia se niega y entonces pues emprende ahí una batalla para defender el derecho de mi hermano Rafa a permanecer en la escuela de su barrio, de debajo de su casa, igual que habían estado allí y habíamos estado todos sus hermanos y hermanas. En realidad, yo creo que me traigo la historia de Marcos, la primera que me he traído, porque yo me encuentro absolutamente reflejado en la historia que él cuenta. Porque los mismos docentes que quisieron echar a mi hermano
fueron los docentes que me ponían a mí sobresaliente y con los que yo disfruté tanto. Y eran los mismos docentes. Ni eran unos canallas cuando estaban con mi hermano, ni eran unos benditos cuando estaban conmigo. Lo que pasa es que en la escuela aprendemos a entender que hay estudiantes legítimos y estudiantes ilegítimos. Y yo era el estudiante legítimo. Y mi hermano era el estudiante ilegítimo, el que no tenía derecho a estar allí. ¿Y quién decide que no tiene derecho? Pues en este caso lo decide, en ese caso fue el claustro de profesores, a partir de un dictamen que establece el equipo de orientación. Bueno, unos años después, mi hermano continúa estudiando, porque ya os digo que hubo una batalla. Unos años después yo recupero la historia y mi tesis doctoral la hago a partir de la historia de mi familia. Y entonces yo le pregunto, en una de las entrevistas, le pregunto a Rafa, oye, ¿cómo viviste tú aquel momento en el que la escuela te quería echar? Y entonces cuenta esto. Un ataúd de los muertos, lo abro y estoy aquí. Uno me hace daño, vale, estoy herido, tengo sangre para todo el cuerpo, pero el Señor me empujó. Dice, tú puedes, yo te doy el don que es la música, luchando con la escuela, ¿vale? El autobús que yo estaba, pero estaba en mi mente, no es real. Abro el ataúd y aquí estoy. ¿Sí se entendió? Vale. Dice, el ataúd en el que yo estaba, abro el ataúd y estoy aquí. Entonces después explica pues cómo sale del ataúd, ¿no? O qué es lo que había ocurrido. Claro, en esa metáfora que él hace hay una cuestión evidente, que es que alguien te ha metido en el ataúd, ¿no? Y dice, todo el sufrimiento que él representa, pues con la sangre, con que está mal herido, pues todo ese sufrimiento es un sufrimiento generado por la escuela. Sin embargo, los discursos tienden a decir que el problema es de mi hermano, porque tiene síndrome de Down, y entonces nos compadecemos. Que el problema es de lo que a él le pasa, no de lo que pasa, sino de lo que a él le pasa. Y él dice algo increíble, porque dice, la escuela me quería echar, ¿no? La escuela me mete en el ataúd. Dice, y es con la música, voy a decirlo de otra manera, con la educación musical que él abre el ataúd. Luego, eso que hemos llamado educación en la escuela puede convertirse en algo que te mata, o la educación puede convertirse en algo que te libera. Claro, te mata cuando de lo que estamos hablando no es de educar, estamos hablando de otra cosa. Bueno, y aquí os presento a mi padre y mi madre. Ya aquí conocéis ya buena parte de mi familia. En otros casos pienso, qué mal está que un profe universitario vaya ahí con su familia por ahí, pero aquí no. O sea, no, en la CEAPA está bien. Es correcto, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, mi madre habla, este es otro de esos episodios, de esos testimonios que me he llevado por muchos sitios. Y mi madre cuenta aquí cuando ella llega del hospital después de haber nacido mi hermano Rafa y llega al bloque nuestro y se encuentra con una vecina. La vecina, que se llama Carmela, dice, Carmela, comienza así, ¿no? Carmela vino con muy malilla uva, ¿no? Le dice. Bueno, entonces cuenta ahora una anécdota, una conversación que mantiene con ella.
Me gustaría que pensáramos para la conversación en ese mapa o en esa cartografía de la que antes he hablado, ¿vale? Porque a lo mejor la cartografía nos sirve para entender un poco más lo que dice aquí, lo que cuenta aquí nuestra madre. El Carmela vino como malilla uva, poca gracia, dice, oye, dicen que tu niño es mongólico, ¿es o no es? Digo, pues si tú lo dices y la gente lo dice, pues será. Dice, pero bueno, ¿es o no es mongólico? Digo, para mí no es, para mí es mi niño, pero ahora ya no sé yo lo que la gente diga o tú digas, pues está muy bien. ¿Qué quieres que te diga yo? Vale, hasta aquí. Y me la llevo esta conversación porque es una conversación muy sencilla, pero muy profunda. Le dice la vecina, oye, me han dicho que tu hijo es mongólico, ¿es o no es? Mi hermano va a cumplir ahora 40 años. Vale, pues estamos pensando en qué sistema educativo estamos pensando, ¿no? Él va a cumplir ahora 40 años. Y en ese momento le dice la vecina, oye, me han dicho que tu hijo es mongólico, ¿es o no es? Y entonces mi madre le dice, como si tú lo dices, pues será. Para mí no es, para mí no es, para mí es mi hijo, ¿no? Le dice ella. Y le vuelve a repetir, oye, ¿pero es o no es? Y dice mi madre, si tú lo dices, será. Y ese es el gran aprendizaje que yo hice entendiendo lo que decía mi madre, que no tenía más pretensión que una conversación cualquiera que mantiene con una vecina en la que le está diciendo, tú estás haciendo esa cartografía. Tú te estás inventando esa cartografía. Y si tú continúas manteniéndola, vas a hacer que se cumpla. Eso en realidad se llama profecía autocumplida, hay mucho investigado sobre eso, pero en realidad lo que hay ahí, que es una maravilla, es una mujer, mi madre, que no pudo estudiar ni un solo curso en la escuela, ni un solo curso. Ella era la hermana mayor en un pueblo de Granada, en una familia muy pobre, y ella se dedicó a cuidar a sus hermanos y hermanas. Ella no pudo ir nunca a la escuela y, sin embargo, sí que pudo tener la claridad de mente de haber reconocido a su hijo, no con la cartografía que otros le estaban dando, sino con una cartografía que había construido ella, que estaba construyendo ella, en la relación con su hijo. Y entonces esa cartografía en realidad está enormemente coartada por lo que decimos los profesionales en la escuela. Bueno, y en esa conversación lo que están son dos grandes paradigmas de eso que se ha llamado discapacidad. La vecina le está diciendo, ¿tu hijo tiene un problema en el cuerpo? Y mi madre le está respondiendo, no tiene un problema en el cuerpo, tiene un problema contigo. Tiene un problema contigo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, o llamémosle como queráis llamarle, NEE o como queráis llamarle? De lo que estamos hablando es de un tipo de relación absolutamente desequilibrada. De eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que mi hermano puede ser expulsado de la escuela y yo no puedo ser expulsado de la escuela. Estamos hablando de que todo lo que le ocurre a mi hermano se convierte en un problema de su condición. Yo recuerdo una vez que fuimos al médico que él tenía caspa y el médico le dijo, eso es por el síndrome de Down. Entonces, hay siempre un algo en lo que echar todo, ¿no? Bueno. Y de ahí salió un librito, este libro en el que contábamos una lucha familiar contra una escuela excluyente. Este libro, en realidad, la primera versión sale en 2005 con otro título. Después se reeditó por la editorial Los Taedros. Y lo que viene a hacer es decir, la historia de una familia podría servir para generar
una respuesta resistente de otras familias que no son esta familia. Es decir, la historia, la pelea de una familia puede ser germen de otras peleas, de otras familias, por el reconocimiento del derecho a la educación. Y eso es lo que se cuenta en ese librito. Y hoy hay en Manhattan, en una galería de arte, ahora mismo está expuesta una exposición de Rachel, que es la primera persona en el mundo que hace un máster, que consigue un grado de máster teniendo síndrome de Down, y su proyecto fin de máster ha sido un trabajo fotográfico con todas las personas con síndrome de Down que en el mundo han conseguido llegar al nivel superior de educación. Mi hermano Rafa terminó la secundaria obligatoria, terminó bachillerato, terminó los grados elemental y profesional de música. Pero la orientadora de aquel centro decía que no podía aprender más en la secundaria obligatoria. Y el profesorado se lo creyó. Y eso ocurrió. ¿Y cuántas veces ocurre eso? En gran medida porque pensamos que el conocimiento que tenía, por ejemplo, mi madre, no era valioso. Y sí era valioso el conocimiento de los profesionales que había en la escuela. Pero lo que yo he ido comprobando es que hay un saber profundo en la familia y en el alumnado del que los profesionales y, por supuesto, los que nos llamamos científicos, tenemos que aprender. Unos años después, mi madre falleció y cuando estábamos en el cementerio llegó este ramo de flores con esas palabras, si tú lo dices, será, de unas madres que mi madre nunca conoció. Nunca conoció a esas madres. Y sin embargo, las palabras de una madre se convierten en la historia de otras madres que empiezan una lucha, y aquí hay algunas de ellas, ¿no? Que empiezan una lucha, que continúan una lucha que saben incluso que no es una lucha para su propia familia, sino que es para otra familia. Y me pregunto cuánto de esas palabras que mi madre dijo a los días de haber nacido mi hermano Rafa, no fueron el germen de que Rafa pudiera abrir el ataúd y salir de ese ataúd. Es decir, cuánto de aquellas palabritas que cruzó mi madre, que era cuánto de aquella cartografía que consiguió generar a pesar de la escuela, no hizo que Rafa pues sea quien es hoy. Bueno, he tirado de historia. Y eso es hacer historia. O sea, una madre que no tiene estudios ni primarios puede hacer historia. Y yo pienso, qué maravilla sería la CEAPA creando historia, ¿no? Creando historias comunes, no historias sino historias que crea la gente común y corriente. Y bueno, yo he estado trabajando para encontrar más historias. Cuando le pregunto a Marcos, esto no lo he dicho antes, yo le digo, ¿y esto cómo se soluciona, Marcos? Y entonces él dice, hablando con los de su clase. No sé si recordabais eso que dice, hablando con los de su clase. Digo, hablando con los de su clase, ¿qué le diría? Y dice, pues que se junten con ella. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí la solución. O sea, si Marcos nos ha definido como la UNESCO qué es la inclusión y también nos ha definido genialmente qué es la exclusión, pues nos está dando aquí una pista. Dice, la solución es el diálogo. Y entonces, las propuestas de trabajo que hemos ido desarrollando en investigación, pero también en construcción de prácticas inclusivas, tienen que ver con hacer que la gente hable. ¿Y cómo conseguimos que la gente hable? Esta fotografía es en un encuentro que hicimos participativo con un montón de escuelas en Santiago de Chile. Estuvieron trabajando, esas mesas que veis ahí son mesas en las que hay profesorado y familias.
y están trabajando sobre qué es lo que pasa en sus escuelas. La consigna que hubo al principio, en realidad la única consigna, le dijimos, queremos que habléis de la escuela, les planteamos 4 grandes preguntas que ayudaban a pensar lo que hablaba Marcos, ¿no? La preocupación por lo que aprende mi hermana, si le mandan o no le mandan cosas, ¿no? La preocupación por si están o no están con los amigos y si se juntan con ellos, es decir, que si participan. Pero la consigna fundamental fue: el profesorado se calla hasta que las familias han hablado. Entonces, cuando las familias han hablado, cuando han terminado de decir lo que tenían que decir, entonces el profesorado habla. Y eso implica que han establecido un discurso. Es como cuando tú llegas a la escuela, digamos, establece el discurso, establece un lenguaje, y el lenguaje ese es un lenguaje profesional que en muchas ocasiones no tiene que ver con el lenguaje de la gente, ¿eh? Es más, una madre muchas veces aprende a ver a su hijo o a su hija entendiendo que es la persona correcta, y la escuela le dice: tu hijo no está bien, ¿no? Tu hijo no está bien. Entonces, por lo general, claro, el profesional no es cualquiera, el profesional te está diciendo, tiene una autoridad. Entonces, si el profesional te dice que tu hijo no está bien, no es fácil resistir a eso que te están diciendo insistentemente: tu hijo no está bien. Mira, en la pandemia, después del confinamiento, bueno, durante el confinamiento estuvimos haciendo un seguimiento a un grupo de familias. En unos grupos focales que hicimos, en los que las familias contaban su experiencia, la experiencia de la escolarización durante el confinamiento con hijos e hijas que habían sido etiquetados como con necesidades educativas especiales, para muchas de esas familias las palabras fueron: para mí fue un alivio. Un alivio no llevar a mi hijo o a mi hija a la escuela. Estar todo ese tiempo sin llevarlo a la escuela. Porque ir a la escuela significaba todos los días que me dijeran lo que no había hecho, lo que no había conseguido, lo mal que estaba, lo mal que se portaba, todos los errores, fallas y defectos de su hijo e hija. Entonces decían, pues se ha convertido en un alivio. Lo que quiero decir ahora es que el discurso de la familia no es el discurso de los profesionales. Y no tiene que ser el discurso de los profesionales. Y entonces aquí dijimos, primero, que hablen la familia. Y generan un discurso que los profesionales pueden seguir. Porque los profesionales, cuidado, las familias no son profesionales, pero los profesionales son familias. Entonces lo que hace falta es que venga la familia, digamos, que la familia del profesional. Porque muchas veces, por ejemplo, en las escuelas se dice: es que en las familias hay una crisis, en las familias increíble. Y dice uno: ¿y los profesionales no tienen familias con crisis? No, parece que es algo que echamos a los demás, pero que eso forma parte de nosotros y nosotras. Bueno, ponemos esa consigna y entonces después hacemos una asamblea enorme, porque esto era un pabellón gigante y había otra nave al lado también con gente. Bueno, y en esta asamblea le decimos, bueno, ¿por dónde han ido los debates? Entonces levanta la mano Antonio, un padre de allí, y dice: yo pensaba que ellos iban a decirme qué tenía que pensar y qué hacer. Y me he dado cuenta de que soy yo quien tiene que hacerlo. Y la educación inclusiva parte de esta lógica. No es una cuestión que tengan que hacer. Primero, no es una cuestión técnica, que esto es uno de los grandes problemas que tenemos para pensar la educación inclusiva. Es una cuestión relacional. Porque el problema no está en cómo aprende mi hermano. El problema está en si se respeta cómo aprende mi hermano. Entonces, no es una cuestión técnica, es una cuestión relacional. Y aquí Antonio está detectando eso. En otro momento también, no en aquel encuentro, en otro encuentro con jóvenes en Santiago de Chile, se ponen a trabajar en pequeños grupos, un grupo de jóvenes, bueno, varios grupos de jóvenes. Yo iba pasando de mesa en mesa,
también estaban hablando sobre sus propias experiencias escolares. Voy pasando de mesa en mesa. Cuando llego a esta, digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la conversación? Y entonces esta chica, Ana, me dice, por favor, silencio, que estamos hablando. Y yo me callé y me fui. Y continué en otras mesas y doy la vuelta y vuelvo a esta mesa. Y vuelvo a decir, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Y me dice, me vuelve a callar. Me callo y me voy. Y cuando, después de hacer la asamblea, me acerco a ella y le bromeo, digo, no veas, ya no me arreas más, ¿no? Y me dice ella, dice, es que hay que ser rebelde. Y yo le pregunto, ¿sí? Y dice, sí, para que las cosas cambien. Me dice Ana. Y yo pienso, ¿cuánto de rebelde no habrá tenido que ser Ana para llegar a un encuentro participativo en el que no conocía a nadie y ponerse como secretaria de la mesa suya a escribir con el pie? Entonces, ¿cuánto ha hecho ella, cuánto se ha revelado ella a las cartografías que le decían qué es lo que ella podía ser? Luego, ¿qué es lo que hizo Ana? Lo que hizo fue silenciar el poder. Y el poder en aquella sala lo representaba yo. Lo que me dijo es, si tú tomas el discurso, entonces no está el discurso de quienes se pueden rebelar. Si tú eres quien organiza el discurso, lo que estás haciendo de nuevo es repetir el discurso. Entonces, las escuelas, si el discurso lo generan solo los profesionales, pues entonces ya sabemos cuál es el discurso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, para que un proyecto sea educativo, es necesario silenciar el poder. Y el poder, en gran medida, lo representamos los profesionales. Por supuesto, las familias también frente a los estudiantes. Bueno, y dice Adela Cortina, vale, sí, somos relatos, ¿no? Pero también es cierto que nos integramos en el río de comunidades de sentido, de comunidades de contadores de historias que van tejiendo un contexto en el que se interpretan nuestras vidas, ¿no? Es decir, que no somos un relato aislado, somos un relato en una fuente de sentido que da lógica a nuestros propios relatos, ¿no? Y en este tiempo nosotros lo que hemos ido aprendiendo es a generar eso de la educación inclusiva. Este es un movimiento que nace de la lógica de pensar, de un grupo de familias que dice, la educación inclusiva, por mucho que digan todos los políticos que está muy bien, que lo estamos haciendo muy bien, no es verdad, no existe, no existe. Y si la queremos, hay que crearla. Entonces, la lógica de este movimiento, que se llama quererla es crearla, tiene que ver con esto. Es, ¿quieres la educación inclusiva? Sí, pues hay que crearla. Y no puedes estar esperando a que venga Pilar Alegría, por ejemplo, a decirte qué es la educación inclusiva y cómo la tienes que hacer. Porque hará algo, pero también no hará otras cosas. Y la política educativa, a nivel de centro también, a nivel de aula también, ocurre cuando yo hablo con mi hijo y mi hija, yo estoy haciendo política, porque la educación tiene una naturaleza siempre política. Bueno, y así lo plantean estas familias con esta es la primera producción que hacen. Vale, esto no, ¿eh? Eso es un anuncio, creo. Si a ti también te salta esta alarma, vale. Llama a Securitas Direct YouTube. al 900-903-783. Hubo un tiempo en que no importaban los derechos, pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad. Pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos?
Educación inclusiva. Quererla es crearla. Entonces, estas familias ponen el acento en qué es lo que queremos hacer, cuál es la posición que vamos a tomar. Y de lo que estamos hablando es de un cambio social, que no es un problema técnico, sino que es un meollo social, es una lucha por hacer crecer nuestros derechos. Y para eso tiene que emerger el conflicto, porque pensáis que algunos de esos logros se han hecho sin el conflicto. No ha ocurrido ninguno de esos logros, ningún cambio social ha ocurrido si no es por el disenso. Pero en la escuela se castiga el disenso. Cualquier cosa que parezca no estar de acuerdo supone que parece que es algo negativo, ¿no? Y aquí me pregunto yo, ¿cuál es el papel de la CEAPA y cuál es el papel de las federaciones de AMPA en el generar este conflicto que tiene necesariamente que emerger? Porque decía el consejero que la LOSE establece el concepto de necesidad educativa especial en el 90, perdón, pero en el 94 la Declaración de Salamanca, que es como uno de los grandes hitos históricos del mundo en esto, cuando emerge la idea esta de educación inclusiva, ya cuestiona el concepto de necesidades educativas especiales. Porque de lo que se trata es de cómo hacemos la convivencia en la escuela. Decía antes María José que la LOMLOE nace de la interpelación o hace referencia a la interpelación que Europa le hace, ¿no?, al Estado español. Europa no solo. La ONU ha dicho que España vulnera grave y sistemáticamente el derecho a la educación de muchos niños y niñas. Pero es que lo ha dicho y apenas ha sonado. Pero es que hace poquito estoy hablando del mes pasado, se cumplieron 30 años de la Declaración de Salamanca. Estuve en París en la celebración de ese encuentro en la sede de la UNESCO. Y el representante el secretario de Estado de Educación habló del sistema educativo español de una manera que la gente me felicitaba. La gente allí me felicitaba. Y yo decía, ¿pero de qué es lo que estáis hablando? ¿De qué me felicitáis? No quiero decir que no haya habido algún logro, pero hablar de educación inclusiva con un incremento como el que he mostrado antes de aulas segregadas, ¿se puede hacer? ¿Y cuál es el papel de la CEAPA y de las federaciones de AMPA? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Esto es una de esas madres de las que hablaba. Una de las campañas que generan ese vídeo que os he enseñado forma parte de una de las campañas que hace esta familia. Esta es una campaña que nace de Belén Jurado, una madre de la que he aprendido y aprendo muchísimo desde hace años. Es la madre de Marcos. Es la madre de Marcos. Y un día dijo en las redes sociales, dijo, aquí pasa de todo y no pasa nada. Y entonces comenzaron a salir voces de mucha gente diciendo las cosas que se hacen y no pasa nada. Mi hijo está siempre solo en el recreo y nadie hace nada y no pasa nada. O todos los jueves a la misma hora me llamaban del instituto diciendo que a mi hijo le dolía la cabeza, que fuera a recogerlo. Luego ya supimos que en esa hora no tenía apoyo y no pasa nada. O le dicen a la familia, oye, tu hijo, ¿por qué mejor que no venga todas las horas a clase? Pero que eso no es algo extraño, no penséis que es algo extraño, que es habitual y no pasa nada. O esto otro, mejor que no venga a la excursión, que se quede en casa y no pasa nada. Y no pasa nada. Y se vulneran los derechos de los niños y las niñas y de los jóvenes y no pasa nada. Y entonces hace falta generar el deseo colectivo de que pase algo.
de que pase algo. Y eso es un deseo colectivo, porque eso no lo soluciona una madre. Lo soluciona un colectivo diciendo, se ha acabado. Ya está bien, ¿no? Y esto le pasó a una madre que conozco y un padre hizo esta imagen. Porque ocurrió que le dijeron que su hija no fuera a la excursión. No, en realidad es que no se enteró de que había excursión. Y cuando llegó allí aquella madre, dijo, ¿y mi hija por qué no se ha enterado de que hay excursión de su aula de referencia? Su hija está en el aula específica. Y entonces le dicen, no me acordé. Y entonces la madre le dice, pues ese es el problema, que no te acuerdas porque como no está en tu clase y no entra en tu clase, pues no es tuya. Y dijo, pues mañana el autobús no sale. Me pongo delante del autobús con mi niña. Y allí se puso delante del autobús con la niña. Y no salió. El autobús no salió y a la semana siguiente sí salió con su hija. Y son esas acciones que se pueden convertir en colectivas las que deberían comenzar a cuestionar qué es lo que ocurre, ¿eh? Y a generar nuevas narrativas de posibilidad, como la que ocurre en Almería. He puesto ahí 2 ejemplos. Esa es una guía que hemos construido con la UNESCO para generar prácticas más inclusivas, para desarrollar la inclusión en las escuelas. Voy a contar algo de la experiencia de México. Esta guía se ha estado desarrollando, se ha estado experimentando en todos los continentes. Decía, en esta escuela comenzaron a desarrollar lo que se llama una investigación-acción, la gente investigando, ¿eh? En este caso, el profesorado investigando. Y comenzaron a investigar cómo podrían hacer que el alumnado se sintiera más partícipe. Y entonces comienzan a preguntarle al alumnado y dicen, entre el alumnado etiquetado con necesidades educativas especiales, contó que se sentían raros, segregados, como si no fueran parte del grupo, e incluso se sentían ignorados por sus docentes, porque no les prestaban la misma atención que al resto ni les tenían en cuenta. También manifestaban que no les creían, que no tenían confianza en ellos. Esto lo cuenta el profesorado, ¿eh? El profesorado, después de un ciclo de la investigación-acción. Investigación-acción es investigar para actuar, ¿vale? Y decía la maestra de apoyo, el alumnado no se sentía parte de su grupo. Lloraban al hablar de su experiencia en la escuela. Entonces el alumnado lloraba y el profesorado se quedó chocado porque el alumnado lloraba, ¿eh? Y entonces decían, es que en realidad no éramos conscientes de que esto estaba ocurriendo, porque no es que el profesorado sea maligno, es que el profesorado tiene una cartografía equivocada. Y entonces de repente le preguntan a los niños y los niños les crean otra cartografía. Dice, el profesorado, esta anécdota impresionante, dice, el profesorado mostraba fascinación por el rápido aprendizaje de la lectoescritura de uno de los chicos de 3er curso de educación primaria, después de haber sentido que era escuchado y que el profesorado trataba de transformar los sentimientos de infravaloración. Evidenciaron que ciertos cambios de actitud del profesorado podrían conllevar también cambios en el desarrollo académico y en la inclusión de los compañeros. Bueno, y hemos trabajado con escuelas y las escuelas comienzan a pensar, toda la comunidad a pensar qué es lo que pasa aquí y cómo lo podemos mejorar. Esa es otra de las guías que hemos desarrollado para hacer investigación-acción participativa en las escuelas y hacer que la escuela reflexione sobre lo que le pasa. Y esta es otra de las guías que hemos desarrollado también para favorecer la voz del alumnado en las escuelas. Estuvimos trabajando con este grupo de estudiantes de diferentes lugares del Estado, preguntándoles por sus propias experiencias. Y a partir de haber hablado durante un año sobre sus propias experiencias, generaron esta guía que dirigen a otros estudiantes para que sean los estudiantes quienes generen también los cambios en las escuelas. Es decir, no es algo que depende solo de las familias. Solo del profesorado ni de las familias. Y llegado a este punto, dice Freire,
la educación deja de ser una mera cuestión que piensa la universidad o el ministerio. La educación ahora comienza a ser algo bastante concreto, porque la gente está hablando de eso. Habla la gente. Ahí estáis viendo a la gente hablando en Asunción, en Paraguay, cómo modificar sus escuelas. En un par de meses vamos de nuevo a Paraguay con algunos de estos estudiantes que van a ir allí a contar su experiencia. Dice Freire, si voy a hablar de educación con la gente, entonces tengo que partir de su percepción de la educación y no de mi percepción. Tiene que ser lo que cuenta la gente. Y esos estudiantes, que muchos de ellos eran desvalorados por las escuelas, acaban recibiendo premios internacionales. Pues les pasa como a mi hermano. Pero ¿cuántos años después? 30 años después. Les pasa como a mi hermano, que no son reconocidos en las escuelas y resulta que les llega el reconocimiento internacional. Esta es Indira. Soy Indira, tengo 17 años, vivo en Vitoria-Gasteiz. Soy una persona que cuando veo una injusticia va para adelante a luchar contra esa injusticia. En las escuelas hay falta de amor para algunas personas. Fue un gran honor. Nos dieron ahí ese premio por trabajar para que las escuelas sean inclusivas para todos. Es un grupo de toda España que es muy diverso y nosotros no reuníamos y a raíz de eso hablábamos de las diferencias en la escuela y vimos todavía que había cosas que cambiar. Se hizo una guía muy interesante. Niños y niñas no pasen por lo que yo pasé. Mi escuela, la que haga yo, que se va a llamar Villas Colores, no va a tener ni aulas específicas ni nada de eso, no, porque todos van a estar juntos ahí aprendiendo. Es que es lo mejor para todos. Nuestra pelea y nuestro trabajo ha sido para que Indira permanezca dentro del sistema. A Indira le han sacado del sistema porque las opciones que nos daba el sistema eran opciones agregadas. Si nos separamos de pequeños es imposible la convivencia entre todos. Estudiar me encanta, sí. A ver, activista que ya lo soy, bueno, y política también, para hacer que se cumplan las leyes y la Convención de Naciones Unidas. Dice que las personas con discapacidad tenemos derecho a una educación inclusiva. Y todavía hay leyes que se nos permite todavía separarnos. En el colegio de antes, los profesores a mí no me explicaban nada, entonces claro, yo me aburría. Ellos sí que consideraban que yo tenía que estar aparte, segregada en un aula especial. Que tenía que estar con los míos. Indira en secundaria estuvo en el aula ordinaria porque era una cabezonada mía. O sea, nunca se ha entendido como su legítimo derecho. O sea, ella estaba allí en clase y era una inclusión física. Éramos 30 menos 1. ¿Quién era la menos 1? Yo. Sí, faltaba conocerme, tener algo más amor. Y en los patios no estaba con mis compañeros. Mira que yo lo intentaba, pero nada, era imposible. Que era invisible total. Yo llamaba cárcel. Pues le falta humanidad y convencimiento de que cuando se segrega a unas personas por su condición, se está vulnerando el derecho de esas personas y el derecho de los demás, porque se les está privando del derecho de convivir con la diversidad. Estoy estudiando en este Centro de Europa. Hago formaciones para desempleados. No hay ni aulas específicas, ahí sí que me enseñan, si hay una más. Yo voy feliz. La base Indira, la proyección que ella ha tenido en reafirmarse en su activismo ha sido una proyección personal. Y es alguien pensando que el problema no lo tiene en su cuerpo, lo tiene en la estructura que hay afuera. Bueno, hay un montón de herramientas, las podéis encontrar todas en esa página web, creemoseducacioninclusiva.com, varias guías, una de ellas, esta cómo disentir, la hacen familias que dijeron, hay que hacer una guía para disentir en la escuela, para pensar cómo podemos disentir en la escuela, y ahí trabajaron en ello. Bueno, se ha generado una red de centros
que esperamos que este año entren en las agrupaciones de centros del Ministerio, pero hay centros de España y centros de América Latina que van a estar trabajando con estas herramientas para avanzar en la educación inclusiva. Y al final de lo que se trata es de recuperar lo indecible en la escuela. Y lo indecible es lo que dijo mi madre en aquella escalera a aquella vecina, para mí no es lo que tú dices, para mí es mi hijo. Eso en realidad es lo indecible. O lo indecible es lo que dice Daniel Penach en Mal de Escuela, en ese libro impresionante. Dice, no son métodos lo que faltan, solo habláis de los métodos. Os pasáis el tiempo refugiándoos en los métodos cuando en el fondo de vosotros mismos sabéis muy bien que el método no basta, le falta algo. ¿Qué le falta? No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque es una palabrota. Peor que empatía, sin comparación posible. Una palabra que no puedes ni siquiera pronunciar en una escuela, un instituto, una facultad o cualquier semejante. A saber, no, de verdad, no puedo. Vamos, dilo, te digo que no puedo. Si sueltas esta palabra hablando de instrucción, te linchan seguro. El amor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por tus palabras y por ese amor que demuestras que tienes en todo lo que haces. Y ahora vamos a hacer una pausa para...